Buenas tardes. Muchas gracias al padre Migas, al que no tenía el gusto de conocerle personalmente. Nos conocimos telefónicamente, pero como se dice ahora presencialmente, pues es hoy. Padre Custodio Ballester, que me alegro mucho de verle aquí. Sabe que se le quiere mucho, Padre Custodio. Agradezco también al rector de este hermoso templo, de esta hermosa parroquia. Yo había venido aquí en varias ocasiones en primeros sábados de mes. Estaba aquí de sacerdote Felio Vilarrubias, que conozco a su abuelo, a su padre y a él desde niño, ¿no? Pero en fin, estoy muy contento de estar hoy aquí. Comúnmente diríamos que estamos convocados ahí para escuchar a un servidor y luego, sobre todo, pues para oír misa, ¿no? Pero eso es en el lenguaje común, porque todos estamos aquí porque hemos sentido una llamada de la Virgen. O sea, estamos aquí por ella. Luego cada uno ha sido pues porque mira, un amigo, una amiga, me he enterado de esto, pero esas son lo que se llaman las causas segundas o causas instrumentales, de las que se sirve en este caso la causa eficiente, que es la Virgen María. El padre Migas me invitó a tener esta intervención hoy, y luego con mucho gusto me considero muy honrado de tener esta oportunidad, y sobre todo en un día como el de hoy, 10 de diciembre de 2025, que se cumplen, como sabemos, exactamente 100 años de aquel 10 de diciembre de 1925, en que la Virgen de Fátima se apareció en Pontevedra a la hermana Lucia de Fátima. Yo digo Lucia de Fátima y no Lucía de Fátima, porque precisamente en Fátima, tiempo atrás ya, me dijeron que no era Lucía, sino Lucia, es decir, el femenino de Lucio, y no Santa Lucía, que es el 13 de diciembre. Bueno, pues la hermana Lucia estaba en Pontevedra, a donde había llegado procedente de Oporto, donde había estado 5 años interna en un colegio regido por las religiosas doroteas en la ciudad portuguesa de Oporto, invitado por una señora muy devota de Fátima y que tenía recursos. Y el obispo de Liria Fátima, de común acuerdo con la madre de Lucia, pues pensó que el año 21 ya pasado para alejarla del epicentro de los acontecimientos, y una vez que habían terminado las apariciones de la Virgen, pues que estuviera alejada. Estuvo interna, como digo, ahí en el Colegio de las Doroteas de Oporto durante 4 o 5 años. En octubre del 25 atravesó el río Miño y vino a Pontevedra, donde estaba el noviciado de las religiosas doroteas, que hoy es el santuario del Inmaculado Corazón de María, que está en la rúa de la hermana de Sor Lucia, de capital Pontevedra. Allí estaba el noviciado y allí se le apareció la Virgen a los 3 meses de llegar ella, como decimos, a Pontevedra capital. Ese día, el 10 de diciembre de 1925, en la celda que como novicia ocupaba, se le apareció la Virgen con el niño Jesús. Y el niño Jesús llevaba el corazón de su madre rodeado de espinas, y le dijo a Lucia que mirara ese corazón de su madre rodeado de las espinas que le clavan sus hijos, es decir, nosotros, con nuestros pecados, con nuestras ingratitudes, ¿no? Y que pedía, por favor, que rezáramos para que ayudarle a su madre a llevar el dolor que le producían
esas espinas que los pecados de los hombres le introducían en su corazón. Por sintetizar, debo decir, para poner en su contexto histórico, la importancia que tuvieron esta aparición de la Virgen en Fátima tal día como hoy de hace 100 años, como decimos, precisamente hoy comienza el año jubilar que conmemora este acontecimiento y que ha concedido el Papa León XIV a la diócesis de Pontevedra, y en particular año jubilar que comienza tal día como hoy y terminará, está previsto, tal día como hoy del año que viene. Hay que poner en su contexto histórico esta aparición como la que 4 años después tendrá lugar también de la Virgen de Fátima a Lucia, curiosamente en 2 localidades no portuguesas, sino españolas, gallegas, y las 2 de la provincia de Pontevedra, la capital de la provincia y Tui, junto a Vigo, como sabemos, ¿no? De tal manera que Fátima, junto a Pontevedra y Tui, conforman una tríada muy especial en los hechos de Fátima. Y me voy a explicar. Como sabemos, la Virgen apareció del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917 en la Cova da Iría de Fátima a 3 pastoriños. El 13 de mayo del 17, 2 hermanos, Jacintita de 7 años y Francisquito de 9 años, y una prima hermana de ellos, Lucia, que tenía entonces 10 años. Los 2 hermanos, Jacintita y Francisco, han sido canonizados como santos por la Iglesia. El Papa Juan Pablo II los beatificó el 13 de mayo del año 2000 en Fátima, y el Papa Francisco, en el centenario de Fátima del año 2017, en el 13 de mayo y en Fátima, los canonizó. Son los primeros 2 hermanos niños de la Iglesia canonizados juntos como santos, reconocidos como santos por la Iglesia, lo cual es también un dato muy significativo de confirmación de la sobrenaturalidad de los acontecimientos que vivieron esos niños juntos con su prima Lucia en Fátima. Ese año 1917, fue un año muy singular en la historia del mundo. En primer lugar, hemos de decir que en 1917 el mundo estaba en guerra, la que fue la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, cuando el sucesor del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado en Sarajevo. Y eso provocó que un mes después comenzara la Gran Guerra Europea. El año 17 ya iba camino de su 4º año, 1914, 15, 16, 17, y no tenía visos de acabar, ni política ni militarmente. Y fíjense lo que sucedió en ese año 17, además de las apariciones de la Virgen. En febrero, Estados Unidos, que hasta ese momento había pasado por ser primero neutral y después no beligerante, se incorporó militarmente a la guerra. Y la denominada hasta ese momento, desde el 14, Gran Guerra Europea, pasó a ser, como es hoy conocida, la Primera Guerra Mundial. Al mes siguiente, en marzo del 17, el zar de Rusia, Nicolás II, de la dinastía Romanov, fue derrocado por una revolución liberal masónica. Febrero, marzo del 17. En mayo, el 13 de mayo, a los 8 días de que el Papa Benedicto XV pidiera para conseguir la paz en esa guerra que, como decimos, no tenía visos de acabar y ya iba camino de su 4º año, pidió que se encomendara la Iglesia y por medio de la Iglesia todo el mundo a la Virgen María como Reina de la Paz, incluyendo en las letanías lauretanas
como sabemos, el rezo invocando a la Virgen como Reina de la Paz. Tal parece que la Virgen escuchó al Papa porque a los 8 días de este hecho, la Virgen se apareció por primera vez en Fátima a los 3 pastoriños. Sabemos que les dijo a los pastoriños que vinieran allí, a aquel lugar, la Cova de Iría de Fátima, el día 13 de cada mes y que les iría diciendo lo que quería decirles. El tercer mes, mayo, junio, julio, el 13 de julio del 17 es una fecha muy señalada en los eventos de Fátima porque es cuando la Virgen dio a conocer lo que ha pasado en la historia como el mensaje de Fátima. 3 partes que a medida que se han ido dando a conocer a lo largo de la historia han ido siendo conocidos hasta que eran hechos públicos como 3 secretos. En realidad los 3 secretos o las 3 partes son un único mensaje, el del 13 de julio del 17. ¿Qué les dijo la Virgen ese día a los 3 niños? En primer lugar, debo decir que ya había mucha gente ese día, era la tercera aparición, mayo, junio, julio, había muchas personas y muchas mujeres. Y resulta que el año anterior, 1916, el gobierno del momento de Portugal introdujo a Portugal en la guerra. Y cada fin de semana llegaban a los pueblos de Portugal ataúdes conteniendo los restos de los jóvenes soldados que habían muerto en la guerra de las trincheras, la guerra de los gases, y muchísimas mujeres pues tenían en el frente a hijos o hermanos o maridos, y ese día le pidieron encarecidamente a Lucia que le dijera a la Blanca Señora, así la denominaron, a la Blanca Señora, que cuándo acabaría esa guerra, por favor. La Virgen ese día contestó que esa guerra, la que se estaba desarrollando, que ya era la Primera Guerra Mundial, acabaría pronto. Así fue. Al año siguiente capituló Alemania y ni política ni militarmente estaba previsto que eso sucediera. De hecho, en la historia militar de la Primera Guerra Mundial está reconocido, por ejemplo, como un ejemplo, que Francia, el presidente de la República Francesa, había pedido ayuda a Estados Unidos para armar 80 divisiones para conseguir realizar en la primavera siguiente, del año 1918, una reconquista del terreno perdido por la invasión alemana, etc. No había ninguna previsión ni política ni militar, pero la Virgen dijo que esa guerra acabaría pronto y así fue. En noviembre del año siguiente la guerra acabó. Pero añadió la Virgen, y creo que esto tiene mucha actualidad, porque creo que todos somos conscientes de la situación en la que se encuentra el mundo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, nadie se había atrevido, nadie con cierta autoridad, se había atrevido a aludir a una tercera guerra mundial. Nadie con autoridad, porque la guerra, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta que desapareció la Unión Soviética en 1991, el 8 de diciembre, o casualidad, ¿verdad?, el Día de la Inmaculada Concepción, desapareció la Unión Soviética. Durante esos 46 años es el periodo que ha pasado a la historia como la Guerra Fría. Guerra Fría por contraposición a Guerra Caliente, o sea, guerra armada, ¿no?, y de guerra efectiva, ¿no? Y eso era porque tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos basaban el equilibrio en lo que se llama el DMA, que tanto en español como en inglés es el mismo acrónimo, el acrónimo de destrucción mutua asegurada. Es decir, conscientes ambos del arsenal nuclear que tenían, sabían que el que comenzara la guerra primero con armamento nuclear iba a hacer mucho daño a su enemigo, pero su enemigo iba a replicar y por tanto la destrucción mutua estaba asegurada.
Y ese fue el fundamento humano y militar que hizo que la guerra fuera fría durante 46 años. Bueno, ahora que han pasado, pues desde diciembre del 91 hasta el año 22 han pasado pues prácticamente 30 años, y luego diré si hay tiempo por qué hasta el año 2022, que es cuando comenzó la invasión de Ucrania, nadie se había atrevido a hablar con seriedad de rearmarse, de necesidad de incrementar el gasto destinado a la defensa, que si el 2% del Producto Interior Bruto, el 3%, el 5% de ojivas, drones, misiles, submarinos, etcétera, ante la posibilidad de una guerra mundial que pudiera declarar Rusia. Por tanto, hemos de tener presente que Rusia y la guerra remiten a Fátima. Rusia y la guerra remiten a Fátima. No porque lo diga yo, que no soy nadie, sino porque lo dijo la Virgen. Por tanto, es muy importante lo que hoy vamos a conmemorar aquí, y estamos conmemorando aquí, como explicaré. La Virgen aquel 13 de julio del 17 les dijo que esa guerra acabaría pronto, pero que las guerras eran consecuencia de los pecados de los hombres. Por lo tanto, me gusta decir, plan A de la Virgen, que haya conversión para evitar la guerra. Pues son los pecados de los hombres la causa de las guerras. Por lo tanto, plan A, conversión. Pero sin duda, desde el eterno presente de Dios, la Virgen estaba informada de que no iba a haber conversión. De hecho, fueron los felices 20, como ha pasado la historia. Los felices 20, los transcurridos desde que los tratados de Versalles de 1919, al año siguiente de acabar la Primera Guerra Mundial, y el 39, que es cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre, esos felices 20, de 1919 a 1939, hubo de todo en Occidente, pero conversión desde luego no la hubo. Entonces la Virgen hizo otra promesa para evitar la guerra: la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, por medio del Papa, en comunión con todos los obispos del mundo. A mí me gusta decir y recordar, porque es la verdad, que la Virgen no pidió que esa consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón por voluntad de Dios la hiciera Hitler o la hiciera Stalin, no, pidió que la hiciera el Papa con los obispos de la Iglesia. Debo decir que no se le hizo caso a la Virgen, y por eso, como no hubo conversión, el 13 de junio de 1929, en Tui, localidad pontevedresa de Tui, donde estaba entonces la hermana Lucia, que había pasado del noviciado a la casa profesa en Tui, el 13 de junio del 29 vino la Virgen, también con el niño Jesús, y le dijo, y así consta las actas de Fátima y reconocidas por la Iglesia, que había llegado para el cielo la hora, que le había anunciado el 13 de julio del 17, que para evitar la guerra, ya que no había habido conversión, el Papa consagrara a Rusia a su Inmaculado Corazón en comunión con todos los obispos del mundo. 13 de junio del 29. Lucia, en el 25 en Pontevedra, pasa a la casa profesa después de Tui, y allí se le aparece la Virgen ese día. Por cierto, me gusta recordar que esa aparición de Tui tuvo además una gran importancia, porque la hermana Lucia escribió, está escrito por ella, que ese día de Tui pues tuvo una visión de la Santísima Trinidad, y escribe ella: se me dio luz para penetrar en el misterio de la Santísima Trinidad, y añadió: pero no estoy autorizada a explicarlo. Debo decir que Fátima es profundamente trinitaria, no hay tiempo,
pero Fátima es profundamente, es ante todo y sobre todo mariana, como sabemos, obviamente, pero es profundamente trinitaria. Ese día tuvo la aparición de la Santísima Trinidad, Lucia, y dijo lo que hemos comentado. La iglesia nueva que está enfrente del Santuario del Rosario, en la explanada de Fátima, tiene por advocación la Santísima Trinidad. El ángel de la paz, el ángel de Portugal, que durante 1916 se les apareció en varias ocasiones a los niños, a los pastoriños, para prepararles a la venida de la Virgen el año siguiente, les enseñó la oración de la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Oración a la Santísima Trinidad. Fátima es profundamente trinitaria. Bueno, pues la Virgen dijo que la devoción de los 5 primeros sábados de mes, quien siguiera esa práctica, quien la hiciera, quien practicara esa devoción durante 5 primeros sábados de mes sucesivos, pues en el momento de su muerte recibiría las gracias procedentes de ella para que el alma de esa persona moribunda y que hubiera seguido esa devoción salvara su alma, salvara su alma. Había dado esa gracia precisamente, la había anunciado el 13 de julio del 17, porque allí habían tenido los pastoriños una visión que al parecer fue terrorífica, que les llevó a gritar y a gritar de temor y de terror, y que oyeron las muchas personas que estaban, ¿no? Habían tenido la visión, una visión en la que se veía pues grandes llamas de fuego con imágenes terroríficas de monstruos y otras imágenes, y la Virgen les explicará a los niños que lo que habían visto era el infierno, que lo que habían visto con esas caras y esos cuerpos de monstruos eran demonios, y que el otro que habían visto eran almas de personas condenadas al infierno porque no había quien rezara por ellas. Y como había tantas almas que iban al infierno porque no había quien rezara por ellas, es cuando prometió la devoción de los 5 primeros sábados de mes, para que las almas que la sigan tengan la promesa de la Virgen de que recibirán en el momento de morir, antes de morir, pero en el momento previo a su muerte, las gracias necesarias para salvar el alma. El hecho de que en Tui, como anunció el 13 de julio del 17, pues cumpliera la otra promesa dada el 13 de julio del 17 relativa a la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María por medio del Papa en comunión con todos los obispos del mundo para evitar la guerra, ya que no había habido conversión. Fijaos que tiene por común denominador ambas promesas y ambas gracias al Inmaculado Corazón de María, que es el corazón de la Inmaculada Concepción. La gracia de Pontevedra del 10 de diciembre, día de hoy, de 1925, hace 100 años, pues tiene sus anécdotas también, lo quiero recordar, porque es muy bonita, que Lucia pues no estaba convencida de transmitir a su confesor y director espiritual esa revelación. Parece ser que había hablado con él también y que él le había dicho algo así como que no estaba seguro de que hubiera sido la Virgen la que se le hubiera aparecido, etcétera, porque ya había la gracia de los 9 primeros viernes de mes y que, por otra parte, pues no le veía especial interés de añadir eso. Entonces ella no había trasladado al obispo de Leiria Fátima ese pedido de la Virgen. Y el 15 de febrero, está reconocido por la Iglesia,
el 15 de febrero, o sea, 2 meses después del 10 de diciembre, el 15 de febrero del año 26, el año siguiente, estaba ella encargada entonces, cuando estaba de novicia allí, entre otras cosas, del cuidado del jardín, de la casa profesa, hoy santuario, como decimos, de Pontevedra, santuario del Inmaculado Corazón de María, y se encontró con un niño. Estaba ella por la mañana ahí limpiando el jardín, etc., y se encuentra un niño. Y entonces Lucia le dice al niño que qué hace ahí en lugar de estar en el colegio o en casa con sus padres. Y que vaya a lo que es hoy la Basílica de Santa María, que está al lado del santuario, y ahí es la sede de la parroquia a la que pertenece el santuario. Y que fuera a rezar un Ave María para desagraviar a la Virgen, que fuera a la hoy Basílica de Santa María, un templo precioso, parecido a este, más grande, pero a rezar un Ave María. Y cómo en ese momento ese niño se transfiguró, se volvió absolutamente resplandeciente y le dijo: ¿y tú has cumplido el encargo que mi madre te dio? Ella entendió perfectamente que era el niño Jesús, ese niño, ¿no? Quiero decir que está reconocida por la Iglesia. Y hay una imagen del Sagrado Corazón, del niño Jesús con su placa en el lugar exacto donde se produjo esta revelación del niño Jesús, de Jesús niño, el 15 de febrero del 26. Obviamente, esta aparición del niño Jesús, con esa pequeña reprimenda que le hizo a Lucia, hizo que ella se pusiera inmediatamente manos a la obra y trasladar a su director espiritual y al obispo de Leiría, Fátima, a su confesor, esa petición de la Virgen. Digo que esa devoción sabemos que consiste en, durante 5 primeros sábados de mes sucesivos, confesar, comulgar, asistir a misa, rezar los rosarios en un sábado. Entonces, y ahora que ya tenemos misterios luminosos, siguen siendo los misterios gozosos, sábado, y meditar los misterios del rosario durante 15 minutos ante el Señor en el sagrario. Días después, Lucia le preguntará a la Virgen que si no podían confesar o comulgar ese mismo sábado, si podrían hacerlo en otra fecha, y la Virgen le dijo que podía hacerlo en otro día, incluso 8 días antes o 8 días después, siempre y cuando la confesión y la comunión y el rezo del rosario y la meditación fuera con la intención de desagraviar a la Virgen por las espinas que le clavan los pecados y y todas las ingratitudes de sus hijos, que somos los hombres, como sabemos, ¿no? O sea que esa es la práctica de la devoción, y me atrevo a decir que a 100 años después, es una iniciativa que me parece muy adecuada y muy positiva, que se abra, como hemos dicho, tal día como hoy, un año jubilar para explicar y difundir esta devoción. Hay una máxima que dice que no se puede amar lo que no se conoce y que no se defiende lo que no se ama. Y creo que para amar esta devoción, practicarla y defenderla en su caso, lo primero que hay que hacer es conocerla. Y hoy estamos aquí pues participando en un acto que tiene por objeto básico eso, darla a conocer y difundirla. Y los que ya la conocemos, como seguramente seremos todos o casi todos que estamos aquí, pues ayudar a difundirla. Y como se está grabando esto, pues también que se difunda de esa manera. Pero quiero decir, la Virgen vinculó el 13 de julio del 17 la devoción a su Inmaculado Corazón como requisito querido por Dios, no por ella, por Dios, para alcanzar la paz. O sea, los 5 primeros sábados de mes, en especial, no exclusivamente, pero sí en especial, para salvar el alma
salvar el alma, pero mediante esa devoción contribuir a difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María, lo cual se acabaría de confirmar con esa otra revelación a la que he hecho referencia en Tui el 13 de junio de 1929, donde la Virgen pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Me parece interesante comentar al respecto qué importante es esta devoción de los 5 primeros sábados de mes, así como la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, porque la Virgen primero, el 13 de julio del 17, dijo que serviría para alcanzar la paz y para salvar el alma. Y añadió, 13 de julio del 17, y para evitar la expansión por el mundo de los errores de Rusia. Estoy diciendo expresión literal de la Virgen. Evitar la expansión por el mundo de los errores de Rusia. Ya he recordado que 3 meses antes de ese 13 de julio, en marzo, había sido derrocado el zar de Rusia y una revolución liberal masónica, acaudillada por Kerensky, había convertido a Rusia en una república. Pero es que 3 meses después de ese 13 de julio será el octubre rojo, el octubre del 17, que ha pasado a la historia como el octubre rojo, porque esa revolución liberal masónica dio paso a la revolución bolchevique, a la revolución comunista. Y esa revolución comunista, previa a la guerra civil entre los rojos y los blancos, acabará en 1922 convirtiendo a Rusia en el corazón de la Unión Soviética. Y los errores de Rusia, que había dicho ella el 13 de julio del 17, pasaron a ser el comunismo. Han pasado a ser el comunismo. Es decir, que para evitar que tantas almas se pierdan y vayan al infierno, para evitar la tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial y para evitar nada más y nada menos que la expansión del comunismo por el mundo, lo que el cielo quería era difundir la devoción al Inmaculado Corazón de María. Repito, dicho por el Señor a Lucia y dicho por la Virgen también a Lucia. Incluso en una revelación posterior del Señor, a Lucia le dijo el motivo por el que quería que fueran 5 esos primeros sábados. Dijo, porque son 5 las mayores espinas que se le clavan al corazón de mi madre, le dijo el Señor. Primero, las ofensas a su maternidad divina, a su divina maternidad como madre de Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. María es madre de Dios, el que fue primer dogma mariano, Concilio de Éfeso, año 431. El otro, por las ofensas contra su virginidad perpetua, segundo dogma mariano. Otra, por los ataques contra su concepción inmaculada, el dogma de la Inmaculada Concepción. La cuarta espina, por los que educan a los niños enseñándoles a blasfemar, a injuriar y a insultar a su madre, a la Virgen. Y quinta, todo dicho por el Señor, no por mí, obviamente, por los que injurian y atacan a las imágenes de su Santísima Madre. Estas son las 5 razones, que no es revelación
del Señor a Lucia, le explicó que eran las que habían motivado la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Quiero decir una cosa, porque es teología de la historia. La devoción de los 9 primeros viernes de mes la dio el Sagrado Corazón de Jesús en Francia por medio de la vidente, hoy Santa Margarita María de Alacoque, salesa visitandina que profesaba en Paré-le-Monial, en la Borgoña francesa. Esas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, a la que hoy se considera la apóstol moderna del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque, comenzaron en el año 1673. En una de esas revelaciones le anunció la devoción de los 9 primeros viernes de mes. Y me parece importante decir lo siguiente. En la última le pidió que trasladara al rey de Francia, que era Luis XIV, el rey Sol, su voluntad, su deseo de que se consagrara a su Sagrado Corazón, prometiendo bendecirle en todas sus empresas en defensa de la Iglesia. Simplemente diré lo siguiente. Luis XIV no hizo la consagración y poco antes de morir confesará a un alto militar francés con el que tenía una especial confianza su dolor por no haber correspondido a esa petición y que el Señor le había castigado porque habían fallecido sucesivamente hijo, yerno, nuera, su madre, y llorando Luis XIV poco antes de fallecer se lo confesará arrepentido, pero ya era tarde, a un alto militar francés. Luis XIV no hizo la consagración, Luis XV no hizo la consagración, Luis XVI no hizo la consagración. ¿Y qué sucedió? Pues que a los 100 años, fíjense por lo del día de hoy, 100 años después de haber hecho esa petición el Sagrado Corazón de Jesús, exactamente 100 años, día por día, se desencadenó la Revolución Francesa y acabó la monarquía francesa. Eso se lo había pedido el Sagrado Corazón de Jesús a la hoy Santa Margarita María de Alacoque el 17 de junio de 1689. La Revolución Francesa se desencadenó en el Jeu de Paume de París el 17 de junio de 1789. Y miren por dónde, cuando va a venir la Revolución Comunista, que es una segunda vuelta de tuerca de la Revolución Francesa, hemos de tener presente que la Revolución Francesa hizo que se transitara de una sociedad teocéntrica, del griego teos, Dios, que con la transición del siglo XVII del racionalismo, el iluminismo, el jansenismo, sobre todo en Francia, etcétera, pues había mantenido la teocracia que venía de la cristiandad, de los 1000 años de la cristiandad, una sociedad que tenía como centro y vértice de toda la creación y de los valores que regían a la sociedad, tenía a Dios. Y la Revolución Francesa, de esa sociedad teocéntrica, pasa a una sociedad antropocéntrica, en donde el hombre ha desplazado a Dios y los derechos del hombre, los derechos humanos, a los derechos de Dios. Y la Revolución Comunista, la bolchevique del 17, será una segunda vuelta que incluso ya no será tanto o solo el hombre antropocéntrica, el centro y la medida de todo, sino que lo comparte con el mismo diablo, con Satanás. Hablando a lo humano, Dios desde su eterno presente sabía que iba a venir la Revolución Francesa y como nos ha creado libres, el amor si no es libre, un amor forzado es una contradicción existencial,
Nos ha creado libres porque quiere que libremente elijamos, si cumpliendo su voluntad durante nuestra vida terrenal, pues poder vivir la vida eterna junto a Dios. Por eso nos ha creado Dios, por amor y para el amor. Dios es amor, como dice San Juan Evangelista en el preámbulo de su Evangelio, ¿verdad? Dios es amor. No es que quiera mucho, que quiere mucho, es que es el amor subsistente. Y el amor necesita proyectarse. Y Dios ha decidido, en sus inescrutables designios de providencia, proyectarse en su creación. Y de manera muy especial en nosotros, que somos creados a su imagen y a su semejanza. Y hechos por Cristo y en Cristo, hijos adoptivos suyos. Y entonces, pues quiere que efectivamente, libremente, porque si no, para crear unas marionetas, pues yo sé, en fin, eso es un juego, ¿no? Claro, podía haber hecho, en lugar de crearnos libres, pues no, os creo, pero vais a cumplir mi voluntad, por tanto vais a hacer lo que yo quiero, etc. Bueno, pues mire usted, entonces, no, Dios quiere que seamos libres, para que libremente optemos por Él, libremente le queramos a Él, libremente cumplamos su voluntad y, por tanto, aprobemos el examen de final de curso, el final de nuestra vida, en el juicio particular del momento de la muerte, lo aprobemos y, por tanto, podamos, como Él desea, por haber optado libremente y haberlo ganado libremente, vivir la eternidad junto a Él. Entonces, en esa sociedad que ha, con la Revolución Francesa, marginado a Dios, es más difícil salvarse. Y el Señor, su Sagrado Corazón, viene y establece, entre otras cosas, la devoción de los 9 primeros viernes de mes, para que los que la sigan, pues igual que lo de los 5 primeros sábados de mes, en el momento de su muerte tienen garantizada la salvación de su alma. Cuando va a venir la Revolución Comunista, el Sagrado Corazón de Jesús había venido a Francia. Ahora, para prevenir la Revolución Comunista, la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo por el mundo, ¿quién viene? Viene su madre, viene la Virgen a Fátima. Allí había venido el Sagrado Corazón de Jesús. A Fátima viene el Inmaculado Corazón de María. Allí pidió, para evitar lo que será la Revolución Francesa, la consagración del Rey a su Sagrado Corazón. En Fátima la Virgen pedirá, para evitar la expansión de Rusia por el mundo, para evitar que tantas almas vayan al infierno, para evitar la Segunda Guerra Mundial, pedirá la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Allí había sido el Sagrado Corazón por medio del Rey, aquí será su Inmaculado Corazón por medio del Papa y los obispos del mundo. El Señor y la Virgen, después de la aparición de Tui, le revelarán a Lucia en Tui, y se lo dirá en particular esto el Señor. Le dirá, de la misma manera que el rey francés no cumplió lo que se le pidió y pasó lo que pasó, es decir, vino la Revolución Francesa, se acabó la monarquía, etc., tampoco se cumplirá lo pedido por mi madre de consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Como sabemos, no se cumplió lo que pidió la Virgen, no hubo conversión, no hubo consagración, vino la Segunda Guerra Mundial. La misericordia de Dios hizo que el Papa Pío XII consagrara el mundo, no Rusia, pero sí el mundo, al Inmaculado Corazón de María, en el momento más crítico de la Segunda Guerra Mundial, el último día del mes del Rosario, 31 de octubre del año 1942. Y la respuesta fue inmediata. Se produjo en la historia militar de la Segunda Guerra Mundial. En la ecuación no meten Fátima, no meten al Papa, no meten la Virgen, pero nosotros sabemos que fue eso. Se produjo una inversión del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler y el Imperio del Japón iban ganando netamente, cambió de signo absolutamente. Tan es así que el Papa Pío XII, que sí entendió que se había producido ese cambio, renovó solemnemente esa consagración el día de la Inmaculada Concepción,
en la Basílica San Pedro de Roma, en el corazón de la Iglesia en Roma, el día de la Inmaculada Concepción del año 42. Se produjo una serie de acontecimientos militares que son absolutamente insólitos. Y se produjeron cuando hizo la consagración el 31 de octubre del 42, pues se produjeron en el mes de noviembre del 42, Segunda Guerra Mundial. Hay libros que se titulan Noviembre 1942, el mes que cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial y la historia del mundo. Yo me he comprado uno de esos para ver si aparecía la Virgen de Fátima, la consagración. Todos son explicaciones, elucubraciones. Dios no existe y su madre tampoco. Pero quien conoce la historia y analiza lo sucedido se da cuenta de lo que pasó. Y por cierto, y ya acabo, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, recuerden que sufrió un terrible atentado a manos del turco terrorista Ali Akka, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, 13 de mayo del 81. Él fue un año después a Fátima, a la Cova de Iría, a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. Dirá aquello de que una mano disparó el arma y una mano materna guió la bala, y añadió: tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. Lo dijo el Papa San Juan Pablo II y lo repitió varias veces hasta su partida al cielo. Pues termino diciendo, hoy es una singular coincidencia, 100 años justos, día por día, del cumplimiento de esa promesa, de esa profecía, de esa gracia por parte de la Virgen de Fátima en España, en Pontevedra. Y estamos aquí. Segundo, el Papa, a raíz de aquello, en aquel momento, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Ronald Reagan y Gorbachev, había un riesgo había una gran tensión militar. El Papa hizo una consagración el 25 de marzo del año 84. Simplemente digo lo siguiente y acabo. Con un arsenal nuclear de armas nucleares tácticas y estratégicas, como nos podemos imaginar por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, el muro de Berlín, que dividía la Europa comunista soviética de la Europa occidental, se derrumbó sin ninguna violencia. Y en una fecha con una serie de coincidencias impresionantes. Y la Unión Soviética, nada más y nada es la Unión Soviética, sin violencia ninguna, se desplomó como un castillo de naipes y desapareció. Esta coincidencia es muy evidente. Había consagrado el Papa al Inmaculado Corazón de María, que es el corazón de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué día se desplomó como un castillo de naipes y desapareció la Unión Soviética? Pues la fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 1991. Pues ahora, quizás no tanta ojiva, no tantos drones, no tanto armamento militar, aunque la legítima defensa es un derecho, y más mirar a Fátima y cumplir lo que la Virgen indicó. Y de manera especial hoy y aquí, la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes. Muchas gracias. Gracias a usted. Le dejaré un pequeño regalo que es la Virgen de Guadalupe, una pica de agua bendita para su casa. Yo voy a con nosotros y a Virgen Guadalupe otra conferencia. Muchas gracias. Aquí en sus manos. Muchas Muchísimas gracias. doctor. No, solo digo una cosa que se me olvidó. Quien le interese profundizar, quien tenga interés en profundizar en lo que hemos hablado, porque en 3/4 de hora o en 50 minutos hablar de todo esto es... En este libro que es de la Virgen, que es de la... Digo que en este libro que es de la Virgen y que hoy además una mera coincidencia más, hoy aparece la segunda edición, pues aquí tiene 580 páginas, o sea que se lo toman con calma, pero quien le interese esto y la teología de la historia, es decir, cómo el Señor de la historia, Jesucristo,
principio y fin, alfa y omega de todo lo creado, interviene en la historia. Aquí lo tiene muy desarrollado y yo lo promuevo como apostolado, porque yo no gano nada con este, me refiero, nada metálico que sería legítimo, ¿no? Yo no estoy aquí por esto, sí por una misión de apostolado, porque entiendo que la Virgen lo quiere. Gracias. Realmente muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias. Este libro, además, anuncio, aquí está de gran promoción, rebajado a 15 euros. En ningún sitio se puede encontrar por este precio, así que vale la pena comprarlo. En el fondo hay una caja de libros traídas de Madrid, de la editorial, con este precio especial. Y además supongo que don Jorge no tendrá por mal si le pediremos al final de la misa, no ahora, sino al final de la misa, quien quiera, que ponga su autógrafo del autor en este libro. El tiempo de María, apariciones marianas en Europa y España. Bendito eres, Señor, Dios del cielo y de la tierra, que con tu misericordia y tu justicia dispensas a los soberbios y enalteces a los humildes. De este admirable designio de tu providencia nos has dejado un ejemplo sublime en el Verbo encarnado y en su Virgen Madre. Tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, resplandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Virgen, que quiso llamarse tu esclava, fue elegida Madre del Redentor y verdadera Madre de los que viven, y ahora, exaltada sobre los coros de los ángeles, reina gloriosamente con su Hijo, intercediendo por todos los hombres como abogada de la gracia y reina de misericordia. Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de la Madre de tu Hijo, reconocen en tu Hijo al Rey del universo e invocan como reina a la Virgen María. Haz que, siguiendo su ejemplo, te consagren su vida y, cumpliendo la ley del amor, se sirvan mutuamente con diligencia, que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos. Que, buscando la humildad en la tierra, sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.